entrar ahí, es decir, dejarse llevar por una voz nueva y además adaptarse a un estilo al que no está acostumbrado. O sea, tiene que hacer un esfuerzo. Leer es un arte, eso está claro, y el lector que toma conciencia de que leer es un arte empieza a ver la diferencia entre entretenerse leyendo o tener una experiencia, porque realmente leer es tener una experiencia, y una experiencia es una interacción entre el lector y el libro. Hay que interactuar, es decir, el lector tiene que recrear el libro y sentir lo que se tiene que sentir en cada construcción estética que ha ideado el autor, digamos, ¿no? Como este es un evento de literatura y música, pregunté a Víctor Berkovich, que es un estupendo músico y gran profesor, a través de su hija Cecilia Berkovich, que después tocará la viola. Le pregunté qué significa interpretar bien una partitura o qué entendemos interpretar una partitura como dar vida, ¿no?, a un texto musical. Y él dijo: se puede decir que se conoce bien el texto musical cuando, teniendo en cuenta de que se trata de algo totalmente abstracto y de que la partitura no transmite cosas como el timbre o la emisión del sonido en sí, se tienen claras las estructuras armónica, rítmica, melódica y formal en especial. Cuando se convierten en un todo, entonces comienza la interpretación, pues depende de la integración y anticipación de todos los detalles para poderse transmitir. Y esto es exactamente lo que ocurre con un libro. Conociendo las estructuras que llama él, que sería en este caso conociendo quién es el narrador, cómo está construido el personaje, o siendo capaz de entrar en el escenario que está diseñado para el lector, o entender cómo está tratado el tiempo, eso, si se puede armonizar en un todo, entender cómo están ensamblados todos estos elementos, pues es cuando se hace una lectura, se tiene una experiencia de la lectura, ¿no? Para que esto suceda hay que preguntar al texto. Entonces, digamos que el buen lector es el que de manera ya inconsciente y totalmente integrada va preguntando al texto mientras va leyendo, ¿no? Claro que esto de preguntar al texto se puede practicar. Es decir, igual que los músicos practican, los lectores también pueden practicar su lectura. Por eso hemos sacado cuadernos de lectura creativa dentro de nuestra editorial, que es justo una colección ideada para practicar esta lectura, para hacer preguntas al texto y acostumbrarnos a eso. Entonces suele ser, hemos elegido textos clásicos cortos y van acompañados de esta propuesta de lectura creativa, que no son más que preguntas y preguntas que se le hacen al texto para acabar entendiendo esta forma de, saber reconocer los recursos que ha usado el autor y saber ver cómo están ensamblados. Entonces, ¿por qué elegimos los clásicos? Porque, un clásico es un autor que escribe muy bien, evidentemente, pero desde mi punto de vista lo que diferencia a un clásico de un autor que escribe solo muy bien es que descubre algo nuevo, ¿no? Entonces yo llamo esto que un clásico es aquel autor que busca y encuentra un nuevo campo fiable para buscar las lógicas de la condición humana. Es decir, lo vamos a entender como Cervantes, por ejemplo, encuentra en el diálogo un campo fiable para hacernos ver que nuestra personalidad se va conformando en relación a otros. Es decir, Quijote y Sancho Panza se van desarrollando a sí mismos, se van conociendo en el diálogo entre ellos, ¿no? Por ejemplo, Virginia Woolf encuentra el monólogo interior, o Joyce descubre el flujo de conciencia como campos para entrar ahí y construir algo literario, ¿no? Entonces, digamos que esto nos lleva a pensar en Un corazón sencillo de Flaubert, Los muertos de James Joyce y Tonio Kröger de Thomas Mann. Entonces, ¿por qué hemos elegido a Thomas Mann y en especial Tonio Kröger? Bueno, porque es un texto muy representativo y además no es muy largo y creo que es perfecto para entrar en Thomas Mann. Pero en concreto Thomas Mann es un clásico muy interesante porque es como el rey de la ironía, y la ironía es fundamental para entender la novela. Entonces, Thomas Mann de alguna manera también como gran clásico encuentra su campo fiable
un campo nuevo. Yo a esto lo llamo, este campo nuevo para mí es la parte oscura de los personajes o que todos tenemos, que no es oscura por ser mala, sino que es oscura porque no está revelada. En el sentido en que todos tenemos una personalidad consciente, que es la que usamos para vivir, pero luego hay una personalidad residual que ha quedado ahí de todas nuestras experiencias y que de alguna manera esa personalidad residual es la que nos mueve en nuestra vida, es decir, tomamos muchas decisiones por esa personalidad que desconocemos. Y Thomas Mann lo hace también, que lo que quiere es transmitirnos justo la existencia de esa personalidad, que a lo mejor si no leyéramos a Thomas Mann no nos daríamos cuenta de que existe. El otro día fue muy interesante porque hicimos un club de lectura de Tonio Kröger, justo. Algunos lectores decían, no me ha gustado porque no he podido empatizar con el personaje y además tampoco me he podido identificar con él. Y es que es justo lo que intenta Thomas Mann, ¿no? No, es distancia. Te tienes que distanciar para poder ver esa diferencia entre lo que el personaje piensa de sí mismo y lo que en realidad está siendo. Y eso, esta distancia, en literatura tiene un nombre que es ironía. Thomas Mann no quiere decir que vaya a darnos libros de morir de risa, porque no es eso, sino que nos va a dar libros en los que vamos a tomar una distancia considerable y necesaria para ver lo que hay detrás de la apariencia. Porque en realidad la ironía tiene la capacidad de enunciar la evidencia que hay detrás de la apariencia. Por ejemplo, Ana habló de esta mujer que aparece en el libro. Entonces, Tonio Kröger es un personaje que está todo el tiempo montándose discursos para justificar el no moverse, ¿no? No puedo hacer esto, entonces un discurso, ¿no? Voy a hacer un discurso. Y esta mujer que puede ver esta personalidad residual de alguna manera de Tonio Kröger, le hace unas preguntas muy simples y ahí, con esa conversación, el lector ve perfectamente que ese discurso, que se cae a trozos el personaje, ¿no? Entonces, la ironía es una parte fundamental de la novela en general, pero Thomas Mann, digamos que enfoca ahí su peculiaridad. Se puede distinguir con respecto a otros autores. Y quiero leer ahora un párrafo de Ortega y Gasset. Y quiero también traer aquí a Ortega y Gasset porque justo él hizo un estudio sobre la novela buenísimo en su momento, que coincidió con la teoría de la novela de Lukács, y él decía siempre que le daba pena porque su obra no había sido conocida como debiera porque no tenía alemán suficiente. Entonces no era bilingüe y entonces le daba muchísima rabia porque no podía enseñar su obra como debía, ¿no? Pero tiene una definición de ironía perfecta para mi gusto. Entonces voy a leer un texto de Ortega en Meditaciones del Quijote. Dice: en verano vuelca el sol torrentes de fuego sobre la Mancha y a menudo la tierra ardiente produce el fenómeno del espejismo. El agua que vemos no es agua real, pero algo de real hay en ella, su fuente. Y esta fuente amarga que emana el agua del espejismo es la sequedad desesperada de la tierra. Fenómeno semejante podemos vivirlo en dos direcciones. Una ingenua y rectilínea, entonces el agua que el sol pinta es para nosotros efectiva. Otra irónica, oblicua, cuando la vemos como tal espejismo, es decir, cuando a través de la frescura del agua vemos la sequedad de la tierra que la finge. La novela de aventuras, el cuento, la épica son aquella manera de vivir las cosas imaginarias y significativas. La novela realista es esta segunda manera oblicua. Si alguien quiere disfrutar de Thomas Mann, no puede leer de forma literal a Thomas Mann. Si alguien quiere disfrutar de Tonio Kröger, no puede creer nunca lo que dice Tonio Kröger. Hay que entrar de alguna manera para disfrutar a Mann en esa ironía que propone. El lector tiene que mirar oblicuamente todos los movimientos del personaje. Y lo que hay detrás es justamente lo que nos emociona. No nos vamos a emocionar con el libro si lo leemos literalmente. Si somos capaces de entrar a esa ironía que propone Mann, nos vamos a emocionar. Y la emoción al final es la prueba de haber tenido una experiencia.
Si alguien no tiene una experiencia, no se emociona. La prueba de haber interactuado de verdad en este caso, con el libro. La lectura no es totalmente subjetiva, tiene algo de subjetivo, efectivamente, que es todo lo que llevamos nosotros como lectores con nuestra experiencia, pero no es totalmente. Igual que en la partitura, que hay un texto que hay que interpretar, aquí también hay un texto en el que hay que entrar. Y bueno, a quien no haya convencido para practicar la lectura con nuestras propuestas de lectura creativa, siempre puede leer simplemente Tonio Kreuer, que está traducido maravillosamente por Isabel, que Isabel además no es que sea una conocedora de Thomas Mann, sino que se ha puesto la escafandra y ha bajado a bucear en toda su obra, porque ha traducido a los Buddenbrook, Félix Krull, La montaña mágica, y esperamos que pronto otros, ¿no?